En esta imagen que ustedes están viendo en sus pantallas en este momento se ven reflejados 6 distintos modelos de justicia alrededor del mundo, que se relacionan con estados que han atravesado o atraviesan por una transición. Encontramos desde las yirgas en Afganistán hasta los modelos de justicia tradicional indígena en Colombia y, por supuesto, los modelos de justicia penal internacional. Y entonces vale la pena preguntarse si es que todos estos modelos, siendo tan distintos, pueden estar o guardar conformidad con el derecho internacional, o si más bien existe solo un tipo de modelo correcto a la luz del derecho internacional. Y esta pregunta me la hago porque cuando uno se enfrenta a la obligación de investigar, juzgar y sancionar, suele pensar que el derecho internacional ya estableció íntegramente cómo deben regularse, implementarse y diseñarse los modelos de justicia alrededor del mundo. Y entonces con esa preocupación empecé mi investigación y me pregunté en realidad cuál es el alcance del deber de investigar, juzgar y sancionar en transiciones de conflicto armado a una paz negociada, especialmente en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Y así, avanzando mi investigación, lejos de mi percepción inicial de que ya todo estaba regulado, realmente me encontré con que, por supuesto, existen unos elementos de la obligación que hacen parte del núcleo duro de esta y que son mínimos innegociables, pero que también existen elementos que hacen parte del núcleo duro de la obligación, pero respecto de los cuales los estados tienen un margen de configuración en su implementación. Y finalmente, elementos que hacen por completo parte del margen de configuración de los estados. Entonces, respecto de estos primeros elementos que hacen parte del núcleo duro de la obligación, encontramos dos. Primero, la prohibición de otorgar amnistías incondicionadas por crímenes internacionales. Y segundo, la prohibición de juzgamiento por parte de tribunales militares respecto de civiles. Ahora bien, respecto de estos elementos que hacen parte del núcleo duro de la obligación, pero en relación con los cuales los estados guardan un margen de configuración, encontramos, en primer lugar, la necesidad de investigar los patrones macrocriminales y los contextos, aunque por supuesto los modelos concretos y los mecanismos concretos de investigación hacen parte del margen de configuración de los estados. En segundo lugar, que las investigaciones y los juzgamientos se realicen conforme a las garantías judiciales y los principios de imparcialidad e independencia, aunque el modelo judicial implementado por el Estado hace parte de su margen de configuración. Y finalmente, el requisito de que se impongan sanciones proporcionales y eficaces, aunque los modelos sancionatorios concretos también hagan parte del margen de configuración de los Estados. Y finalmente, respecto de esos elementos que hacen parte por completo del margen de configuración más amplio de los estados, encontramos, por ejemplo, la posibilidad de implementar entidades especiales para el juzgamiento o la posibilidad de implementar herramientas de priorización. Y más allá de estos elementos que ya he venido desarrollando, hay dos asuntos respecto de los cuales encontramos que hay vacíos porque todavía no hay una jurisprudencia completamente decantada. En primer lugar, la posibilidad de incluir las graves violaciones de los derechos humanos como una conducta objeto de la obligación de investigar, juzgar y sancionar, especialmente en los escenarios de transición de conflicto armado a una paz negociada. Y entonces, como ustedes ven en pantalla, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos podemos encontrar tres tipos de conductas o de categorías de conductas distintas que pueden ser objeto de la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Por un lado, las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por otro, las graves violaciones a los derechos humanos y finalmente los crímenes internacionales, existiendo una relación de pertenencia entre todas estas categorías de conductas. Ahora, si uno analiza a profundidad la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se puede dar cuenta que respecto de las transiciones resultan especialmente aplicables los crímenes internacionales y las graves violaciones a los derechos humanos. Por su parte, la Corte Penal Internacional, al tener solo competencia respecto de los crímenes internacionales, solo hace referencia a este tipo de conductas. En este punto quiero hacer una salvedad, y es que en una decisión muy reciente de un caso de este año, el caso Gaddafi, la jueza Carmen Ibáñez, en un voto concurrente, estableció que respecto de la prohibición de las amnistías, el régimen jurídico aplicable es en realidad el derecho internacional de los derechos humanos, como una suerte de lex specialis. Esto, por supuesto, tiene un impacto muy grande en la delimitación de la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Ahora bien, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional no abordó esta preocupación de la jueza, en mi opinión, acertadamente. Y aquí quiero llamar la atención sobre unos riesgos particulares que existen de incluir una categoría como las graves violaciones a los derechos humanos a la obligación de investigar, juzgar y sancionar, especialmente en transiciones que requieren de una negociación, por dos asuntos principalmente.
Primero, porque las graves violaciones a los derechos humanos no es una categoría lo suficientemente clara para cumplir con los requisitos que exige el derecho penal, por ejemplo, en relación con el principio de legalidad. Pero además, porque esa misma falta de claridad hace que pueda tener unas afectaciones muy graves a la seguridad jurídica de los estados que están negociando, pero también de los individuos que se ven involucrados en la negociación. En segundo lugar, respecto de la selección de conductas y de responsables, encontramos que, por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha tenido la oportunidad de conocer un sistema de selección integral. Sin embargo, de su jurisprudencia podemos sacar algunas conclusiones preliminares. Entonces, si uno mira prima facie la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pareciera exigir que se investigue a todos los responsables por todas las conductas. Sin embargo, de algunos pronunciamientos de algunos de sus jueces, uno puede ver una tendencia a aceptar modelos de selección. Por ejemplo, en el voto concurrente del juez García Sayán en el caso Masacres del Mozote, e incluso en una resolución de supervisión de cumplimiento de ese mismo caso del año 2019. Pero también una tendencia a no aplicar maximalistamente la obligación en relación con los responsables, por ejemplo, en los casos Yarse y Santo Domingo. Por su parte, la Corte Penal Internacional sí que se ha pronunciado respecto de la selección, porque su propio modelo es un modelo de selección. Y así, la Corte Penal Internacional se concentra en los crímenes internacionales más graves y en los máximos responsables. Y de hecho, el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional en el año 2018 señaló que ante escenarios de masivas victimizaciones es imposible afrontar todas las victimizaciones y a todos los victimarios. Y entonces, volviendo a nuestras imágenes iniciales, yo quiero poner en consideración de ustedes que por supuesto que los mínimos son necesarios para garantizar los derechos de las víctimas, pero que ante la existencia de tan diversas transiciones, con tan diferentes modelos de justicia y requisitos y necesidades propias de cada contexto, los márgenes de configuración también son necesarios, no solo para que coexistan todos estos modelos de justicia, sino para garantizar en mejor medida los derechos de las víctimas. Muchas gracias.